¿Sabías que una simple llamada telefónica puede destruirte más que una traición? Lo sé porque me pasó. Y no hablo de esas llamadas de madrugada con malas noticias. Hablo de algo peor, de un timbrazo inesperado que te arranca del presente y te arrastra directo al pasado, aunque hayas hecho todo lo posible por enterrarlo. Yo también pensé que lo había superado, que las heridas cicatrizan solas, que el silencio protege y que el tiempo es capaz de borrar hasta los errores más graves. Me equivoqué. Ese día entendí que el tiempo no borra nada, solo acumula polvo sobre la verdad, hasta que un simple aló sopla con fuerza y lo deja todo al descubierto. La llamada llegó una tarde gris, de esas en que hasta el aire pesa. No había nada especial. Un café frío sobre la mesa, un cenicero con colillas viejas y una radio sonando de fondo con voces que entraban y salían como fantasmas. El número en la pantalla era desconocido. Dudé. Podría haber ignorado el teléfono, dejarlo sonar hasta que muriera en silencio, pero respondí, y al hacerlo, mi vida entera cambió de rumbo. La voz al otro lado me congeló. Era alguien a quien no escuchaba desde hacía años, un hombre que fue mi refugio y al mismo tiempo la raíz de todas mis culpas. No me gritó, no me reclamó. Solo me dijo algo que me partió en dos. Tienes una deuda conmigo, no de dinero, de decisiones. En ese instante todo se derrumbó. Las paredes de mi apartamento parecían cerrarse sobre mí. El reloj dejó de tener sentido. Era como si aquella frase hubiera abierto una grieta en el suelo y yo estuviera cayendo sin remedio. Colgué, pero la voz seguía resonando en mi cabeza. Y entonces ocurrió algo extraño. Mis pies comenzaron a moverse solos. Salí de casa como un sonámbulo, atravesando calles que parecían mirarme con reproche. Las luces de los semáforos titilaban como si señalaran mi condena. Cada ventana, cada esquina, era un testigo silencioso de mis secretos. Caminé sin detenerme hasta llegar al edificio. Ese edificio, el lugar donde todo había comenzado. Tenía las paredes manchadas de humedad, las ventanas quebradas y un portón oxidado que parecía resistirse a ser abierto. Pero para mí no era solo un lugar, era un espejo, un recordatorio de las veces que elegí callar, de las puertas que cerré para no enfrentar la verdad. Me quedé parado frente a él, con el corazón golpeando más fuerte que nunca. Sabía que si cruzaba esa entrada, no habría vuelta atrás. Respiré hondo, sentí el aire frío en los pulmones y empujé la puerta. Dentro, el silencio era espeso. El polvo flotaba como si fueran fragmentos de recuerdos suspendidos en el aire. Cada paso hacía crujir el suelo, como si el lugar mismo se quejara de mi presencia. Avancé lentamente, tocando las paredes ásperas, sintiendo que cada grieta guardaba una historia. Y entonces lo vi, sentado, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. El hombre que una vez me tendió la mano cuando todos me habían dado la espalda. El que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, el que me salvó y al que después yo traicioné. Sus ojos no estaban llenos de odio. No había rabia en su mirada. Había algo peor. Silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ese silencio me obligaba a mirarme en el espejo de mi propia cobardía. Me acerqué. No sabía qué decir. Ninguna frase podía reparar lo que había hecho. Ninguna disculpa podía devolver lo perdido. Y sin embargo, él no pedía perdón. No pedía nada. Solo quería que me enfrentara, que dejara de huir. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de ganar o perder, de justificarme o de ser perdonado.
Se trataba de tener el valor de mirar de frente lo que siempre había evitado. Y ese instante cambió todo. Mientras lo miraba, los recuerdos me golpearon como ráfagas. Volví a aquella noche en la que él me ofreció su confianza. Recuerdo su mano sobre mi hombro, firme, segura, cuando todos los demás habían decidido darme la espalda. Él estuvo ahí, y yo, con el tiempo, lo traicioné con mis decisiones. Volví también a los días en que callé lo que debía decir, cuando inventé excusas para justificar lo injustificable. Recordé las puertas que cerré para no enfrentar a quienes me buscaban. Cada mentira era un ladrillo en el muro que construí alrededor de mí. Un muro que tarde o temprano tenía que derrumbarse. Ese día, frente a él, entendí que la llamada había sido la primera piedra removida. El derrumbe era inevitable. No hubo gritos, no hubo reproches, solo silencio. Y en ese silencio comprendí que no estaba ahí para escucharlo a él. Estaba ahí para escucharme a mí mismo. El aire en la habitación era tan denso que cada respiración parecía un esfuerzo. Sentía el polvo rasgarme la garganta, el sudor en la frente, el temblor en mis manos. Mis ojos no podían sostener su mirada mucho tiempo. Era como mirar al juicio mismo. Y entonces hablé, no con discursos, no con explicaciones largas, solo con verdad. Por primera vez, dije lo que nunca me atreví a decir. Reconocí lo que había hecho, lo que había callado, lo que había arruinado por miedo. No me interrumpió, no me consoló, solo me escuchó. Y en esa escucha había más fuerza que en cualquier sentencia. Cuando terminé, un silencio profundo llenó la habitación. Y en ese silencio descubrí algo inesperado. Paz. No la paz de ser perdonado, sino la paz de haberme enfrentado al monstruo que yo mismo había creado. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Afuera, la ciudad seguía igual. Los carros seguían pasando, la gente seguía corriendo, los semáforos seguían cambiando de color. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Esa llamada, esa voz del pasado me arrancó del letargo del silencio y me obligó a enfrentarme a mí mismo. Y aunque duele, aunque aún me quema como una cicatriz abierta, entendí que era necesario, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre pesa menos que el miedo de cargarla para siempre.